una categoría, sino es el total de los objetivos que se obtuvieron. De un total de 543 objetivos a nivel global, 154 vinieron de las encuestas latinoamericanas, con las categorías de enseñanza, difusión y análisis lingüístico siendo las más representadas. Entonces vamos a ver eso. La enseñanza fue el objetivo más frecuente tanto a nivel regional, en Latinoamérica, como a nivel global. Y eso me parece súper interesante. Y algo, me acabo de dar cuenta que no falta una diapositiva aquí, entonces voy a decir esto. Yo asumí que como un objetivo importante iba a ser el de fomentar una transmisión intergeneracional de la lengua, ¿no? Porque he leído a Fishman, porque así crié a mi niña, yo qué sé. Pues no, de 543 objetivos, o los que sea que puse, 3 objetivos mencionan la transmisión intergeneracional de la lengua. Entonces, bueno, vamos a pensar en 1000 razones para ello, pero el caso es que la revitalización actualmente alrededor del mundo se está centrando en una enseñanza dentro del ámbito ya sea escolar, un salón de clase, la escuelita, etcétera, ¿no? A nivel global representa el 27% de las respuestas, a nivel regional el 23%. Un ejemplo de las respuestas que obtuvimos en esta categoría viene con respecto al Baniva en Venezuela, donde dicen que un objetivo es elaborar textos de lectoescritura bilingüe de uso práctico en la escuela y la comunidad, e incluso enseñar estas lenguas a los no indígenas o criollos, ya que el enfoque de la educación indígena en Venezuela es intercultural. La siguiente categoría es la de difusión a nivel latinoamericano. A nivel global fue la comunidad como un pilar. Yo sospecho que esto es porque recibimos creo que 70 respuestas de Estados Unidos y Canadá, donde los objetivos se centran muy fuertemente en la reconstrucción de la comunidad, a manera de pues, reparar todo el trauma histórico. La comunidad como tal, como un objetivo, aparece en las respuestas latinoamericanas, pero no a un nivel tan alto, ¿no? Al cambio, la difusión es muy importante y, por ejemplo, para el zapoteco de Miahuatlán, el encuestado responde que busca pasar de ser consumidores de información en español a crear contenidos en su propia lengua. Y la tercera categoría, bueno, difusión resulta ser la tercera categoría a nivel global, mientras que a nivel latinoamericano la tercera categoría es análisis lingüístico. Entonces, para la lengua muisca en Colombia, por ejemplo, dicen que un objetivo es la elaboración de un diccionario bilingüe chicha-español, español-chicha. No estoy muy segura porque usan el término chicha, pero no me corresponde preguntar eso. Hablemos ahora entonces de necesidades y recursos. ¿Cómo vamos de tiempo? En la encuesta, quienes respondían tenían la oportunidad de nuevo de articular en sus propias palabras las necesidades y los recursos más importantes. Como recursos, estaba yo pensando en el término en inglés assets. ¿Qué es lo que más les ha ayudado? No es recurso económico, sino qué es lo que más ha ayudado, qué factores han ayudado más a los esfuerzos. Y bueno, seguimos los mismos principios de codificación que como en el caso de los objetivos. Entonces pueden ver aquí muy claramente cuál es la categoría, la necesidad más fuertemente representada, pues es el apoyo, tanto económico como de reconocimiento de la importancia de los esfuerzos. Vamos a ver unos ejemplos en un momento. La siguiente categoría es la logística. Y la tercera categoría, las necesidades relacionadas con la enseñanza. Entonces, veamos. Como apoyo, por ejemplo, con respecto al coahuilteco, que es una lengua que se habla tanto en los Estados Unidos como en México, es una de estas lenguas que la frontera los partió a la mitad. Una necesidad muy importante es hay un errorcito ahí.
es que necesitan el compromiso de otros miembros de la comunidad. Entonces, de nuevo, como apoyo no solo necesitamos fondos operativos, sino necesitamos el apoyo de otros o de dentro de la comunidad, ¿no? Muy interesante, hablando de... me gustó mucho escuchar la ponencia de Colette ayer, porque hablabas del Rama y del franco-provenzal, y aquí empezamos a ver precisamente estas cosas, ¿no? Entonces, para el franco-provenzal, también una necesidad importantísima es que haya aceptación de los esfuerzos desde dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería ver. ¿Qué elementos se ven en común cuando comparamos todos estos esfuerzos? Ahora bien, mencioné que la categoría de apoyo no es solo apoyo económico, pero quería mostrar que de 699 actividades que documentamos en la encuesta, 168 de estas operan sin fondos o con pocos fondos, es decir, una cuarta parte de las actividades para la revitalización están operando sin fondos. Desde el contexto estadounidense, a mí esto me parece escandaloso, punto. Desde el contexto estadounidense, por ejemplo, entonces tiene ahora una manera de abogar ante, por ejemplo, la National Science Foundation o los programas que financian documentación y que explícitamente dicen no financiamos la revitalización lingüística, porque no podemos estar guardando en tarritos, en conservas la lengua y decir que nos estamos preocupando por ellas y no hacer nada para apoyar la revitalización. Bueno, esa fue mi cápsula política. La siguiente categoría de necesidades pues cambia bastante entre Latinoamérica y a nivel global. A nivel global es la enseñanza, cuestiones como tenemos que capacitar a maestros, que sí se representa fuertemente aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, para el Hakaru, buscan mejor capacitación para maestros. La capacitación de maestros aparece por todos lados en todo el mundo. Pero también esta categoría número 2 en Latinoamérica, la logística. Por ejemplo, en este caso en Brasil, Colombia y Venezuela, necesitan más materiales audiovisuales para crear archivos y programas que se puedan prestar como materiales para las clases. Colette mencionó, ¿quién perdió el espacio en un momento dado? Les habían quitado el lugar. Colette, les habían cerrado la escuela, ¿verdad? Nosotros batallamos un montón, nada más queríamos un cuartito, y bueno, fue imposible encontrar. Ahora, ya hablamos de las necesidades que vienen con toda una discusión acerca de los obstáculos a los que se enfrentan los practicantes de la revitalización, pero también quiero saber qué es lo que más les ha ayudado, porque si lo que más le ha ayudado a una comunidad, a lo mejor también es algo que le pudiera ayudar a otra comunidad, ¿no? Digo a lo mejor. Apoyo, de nuevo. Y recalco, el tema es apoyo también a nivel de aceptación. Hay una frase, una respuesta de no me acuerdo qué lengua, pero se habla en lo que es ahora Rusia, y decían, simplemente necesitamos que nos dejen hacer nuestra cosa, ¿no? Aquí la comunidad se dispara, ¿no? Que no había figurado mucho como un objetivo, pero figura muy fuertemente como un recurso, que se me hace muy interesante. Y luego el análisis lingüístico y el liderazgo. Entonces, obviamente, eso me gusta. Entonces, ¿qué es lo que más ha ayudado? Una respuesta por parte de alguien que trabaja con el Izcateco, el Chontal y el Chocholteco, que son lenguas muy altamente en riesgo, sobre todo el Izcateco y el Chocholteco, con muy pocos hablantes ya muy mayores. Y aquí algo que ha ayudado es la figura y el respaldo institucional. La segunda categoría es la comunidad, la comunidad como un pilar de los esfuerzos de revitalización. Y para Yabarana, en Venezuela,
nos dicen que la iniciativa, ha sido importante que la iniciativa haya surgido de representantes del propio pueblo. Y luego hay un empate en dos categorías, una del análisis lingüístico, perdón, el liderazgo se suponía que era abajo. El análisis lingüístico, y por ejemplo para el Cotiria de Brasil y Colombia, se habla de que a lo largo de 50 años hubo investigación participativa entre las comunidades que llevó a la documentación. Y para en cuanto al liderazgo, para el Cumanagoto de Venezuela se habla de la determinación de Maribel Caguana y Arquímedes Velázquez como un factor importante. Y algo muy interesante que apareció en la encuesta, no voy a presentar sus resultados ahora, pero preguntamos también quiénes iniciaron los esfuerzos y cómo se manejan actualmente los procesos, y obviamente casi 30% de los esfuerzos se hicieron a través de colaboraciones y se mantienen en base a colaboraciones. Pero también hay un porcentaje bastante alto de esfuerzos que se fueron iniciados por un individuo. Y en muchos de esos casos ese individuo se nombra. En la respuesta saben quién inició el esfuerzo. En lo cual me sorprendió que el liderazgo no fuera más prominente en las respuestas, y me dio gusto verlo figurar como una categoría importante de recursos que han ayudado los esfuerzos en Latinoamérica. Creo que eso se dio mucho también en el caso del Rama, donde hay individuos muy específicos que han mantenido el esfuerzo a lo largo de los años y de las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, ya nos estamos acercando a las 10 de la mañana y quiero concluir entonces. En resumen, les he enseñado la puntitita de Lisbeth, y ahorita estoy trabajando muy duro para tratar de escribir un artículo sobre esto, que espero que salga acceso abierto y que aunque yo lo tenga que traducir salga en español también. Pero de esta puntitita pues les he querido mostrar cuáles son los objetivos más comunes entre los encuestados: enseñanza, difusión y análisis lingüístico. ¿Qué necesidades se presentan? Pues la necesidad de recibir apoyo tanto de aceptación como apoyo económico, la logística, cosas muy básicas, la computadora, la impresora y la habitación, y necesidades relacionadas a la enseñanza con mucho enfoque en la capacitación de maestros. Y en cuanto a los recursos que han ayudado en estos esfuerzos, pues de nuevo aparece el apoyo, aparece la comunidad sosteniendo el esfuerzo, aparece una figura de liderazgo. 3 categorías que muestran el valor del compromiso humano en estos esfuerzos. Y bueno, ahí los lingüistas tenemos un lugarcito aparentemente. Entonces, bueno, ¿qué nos da esto, no? A mi parecer lo que nos da, quizá nos hace preguntarnos más cosas de las que nos responde, ¿no? Pero nos permite hacernos un número de reflexiones. Como mencioné antes, nos exige abogar por un incremento en el apoyo económico a los esfuerzos de revitalización. Quizá debía agregar por aquí la aceptación. La aceptación, me parece que tenemos mejores herramientas actualmente para decir, mira, está la legislación y hay los derechos de mantener las lenguas, etcétera, etcétera, y ahí está. Abogar por recursos económicos nos está costando más trabajo, pero creo que tenemos que seguir haciéndolo. Estos resultados también nos permiten considerar de qué manera puede tener la lingüística un mayor impacto a favor de la revitalización. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con Elena en cuanto a que la documentación, si se hace con objetivos de revitalización, puede ser muy útil. Y en mi caso personal, yo llegué a la revitalización a través de un proyecto de documentación
centrado en un proyecto muy arduo de un diccionario que yo quería hacer porque trabajé en el proyecto de Terry Kaufman, que no tenía ningún objetivo comunitario, pero de ahí hubo manera de jalar ese trabajo y centrarlo en la comunidad de manera que eso diera pie a un proyecto de revitalización que nos duró 3 años. También nos permiten estos resultados abogar por un mayor reconocimiento a nivel institucional del trabajo de documentación, análisis y usos aplicados. Somos todos muy críticos de aquel que llega con su el lingüista de paracaídas o helicóptero, pum, llega, graba, saca y se va. Al mismo tiempo, aquellos que no queremos hacer eso, tenemos de todas maneras la presión institucional de que si nosotros pasamos 2 meses en campo haciendo talleres, en vez de juntando datos o escribiendo un artículo, pues después tenemos que regresar y como locos escribir nuestros artículos para los Brownie Points y que nos sigan pagando al año siguiente, ¿no? Y bueno, entonces necesitamos poder, lo que yo espero es que al poder publicar estos resultados haya una herramienta más para poder abogar por estos cambios, ¿no? Y los resultados también nos invitan a fomentar una mayor colaboración entre diversos actores. Ayer yo estaba fascinada escuchando a Elena, escuchando a Colette, viendo todo el panel y diciendo, bueno, es que estos son los equipos los que son estas colaboraciones los que pueden ser lo suficientemente fuertes para sostener estos esfuerzos. Hay varios pilares, ¿no? En ese dibujito con el honguito y demás, hay muchos pilares y eso es esencial, ¿no? ¿Y quiénes son estos actores? ¿Quiénes son estos pilares? ¿No? Los conocedores y expertos culturales, punto, sin duda alguna. Miembros de la comunidad de habla en general, así como líderes, sean hablantes o no sean hablantes. Practicantes de múltiples disciplinas, la lingüística descriptiva, la lingüística aplicada, la adquisición del lenguaje, la pedagogía. En nuestro equipo de trabajo hubo un artista plástico, 2 biólogos, etc. Entonces una multiplicidad de habilidades que tienen que entrarle, ¿no? Y estos miembros pueden ser tantos internos o externos. Y recalco esto también en reacción a la literatura en los sobre revitalización en los Estados Unidos, donde te dicen, tú eres lingüista y eres externo en la comunidad y no tienes derecho. Y no estoy inventando, no estoy interpretando. Dicen, you don't have the right, or I wouldn't feel comfortable if I went as a linguist, no sé qué, ¿no? Pero hay lugar para todos, mientras lo hagamos de manera ética y colaborativa y responsable. Y bueno, lo que recalqué hace un minuto, con respecto a la importancia de estos equipos, 29% de los esfuerzos documentados en la encuesta son manejados por colaboradores, en comparación a 11% que los manejan exclusivamente. Entonces, pues bueno, con esto les doy las gracias en un par de lenguas con las que trabajo. Y pues nada, podemos hacer preguntas ahora o en el conversatorio que hablamos mucho tiempo. Sí, además pregunta puntual que tenga que ver con encuestas, y luego seguimos con me ha parecido muy interesante quién respondió y qué porcentajes del mundo respondieron. Porque primero, lo veo así rapidito, una de las cosas que me da la sensación es que las gentes responden cuando te conocen. Te conocen en Estados Unidos, te conocen en México y tienes contactos con gentes en Latinoamérica. Te confían y entonces contestan, porque si no hay distrust. Entonces también hay una línea que hay que trabajarse, ¿verdad? Y la otra es, si tienes una correlación entre quién es que contestó y esos resultados, sus prioridades. Porque si hubo muchos lingüistas que contestaron, esos lingüistas van a decir que lo que se necesita es lo que yo hago. Sí, bueno, mucha gente me conoce, pero tampoco soy... Pero Jagger, ¿no? No. No,
Por ejemplo, en México creo que hubo como 30 o 32 respuestas, no sé cuántas, no, 32 eran, ya no me acuerdo, pero hay como 10 respuestas de lenguas zapotecas. No tengo nada de muchas otras lenguas. Ahí claramente fue mi influencia, y por la situación y por el tipo de persona que respondió, muchos maestros en ese caso, pues las respuestas son de cierto tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo me afecta eso los resultados con respecto a la enseñanza? Seguramente que los afecta, pero al mismo tiempo estamos viendo esa misma tendencia en otras partes del mundo. Hay muchísima gente que respondió que no conozco, que la encuesta se difundió a través de redes sociales mías, pero también de Recovering Voices, se difundió a través de Linguist List y de otras maneras. Entonces, pues obtuvimos 7 respuestas de lo que es ahora Rusia, y ciertamente no me conocen. Entonces, no todos, pero que hay un factor de confianza. Sí, seguramente, pero creo que también había un factor muy importante, que es el de querer estar representados en esta encuesta. Actualmente cerramos la encuesta, creo que por ahí de junio o julio, y hace unos días todavía me llegó una solicitud más de que si podían responder a la encuesta. Entonces, desde que la cerramos he recibido otras 8 o 10 solicitudes de gente que no conozco, que me dice: yo quiero estar representada en la encuesta y si puedo, ¿no? Entonces, quiere que sí, no van a estar en las estadísticas cuantitativas, pero puedo tomar nota de las respuestas, sobre todo las cualitativas, e incorporarlas en el análisis. Entonces sí, pero no estoy segura. Precisamente le acababa de mandar un correo a mi colega, al sociólogo Guía, porque quiero tener más certeza que la que te estoy dando con respecto a si mi papel como lingüista y mi visibilidad a través de la Smithsonian me hubieran impactado, ¿no? Pero no lo creo, porque mucha de esta gente no es gente que yo conozco. A propósito de lo de África, del por qué hubo tan pocas encuestas, yo trabajo desde hace 20 años en un laboratorio que fue fundado por africanistas. Cuando llegué fui la primera de Latinoamérica, ¿no? Con énfasis en Latinoamérica, y puse el tema de las lenguas en peligro, que al principio no les interesaba a nadie, pero he intentado dialogar con los africanistas, ¿no? Hay muy poco interés en esta cuestión, la ven como muy exótica y de cosa americana. Sí. Y me han explicado eso, de que hay un tal nivel de multilingüismo en este país, que en una familia andan con 4 o 5 lenguas, cada una para un propósito, un ámbito diferente, ¿no? Y que a lo largo de una vida van dejando una y adquiriendo otra. Se mueven a otra región, adquieren, o sea, es gente que aprende lenguas de las que necesitan y se va moviendo. Entonces tienen la local de la familia, la del pueblo, que puede ser el barrial, van a la escuela, es la regional, van a la universidad, es la nacional, más el inglés o el francés, y hay vernacular, no, al revés. Y una persona maneja 3, 4, y sí tienen el tránsito de una vida, pierden una y no sé qué, y casi no se dan cuenta. A lo largo de 10 años de discutir con esta gente, sí, hay unos que volvieron de su pueblo del verano diciendo: ay, chica, sí que se pierde la lengua de mi abuela, ya no hay nadie que lo hable. Pero no se daban cuenta, porque hay tantas lenguas que van por ahí, que están, nada, es muy diferente a la situación de Latinoamérica, donde un indígena muchas veces está solo enfrente del español. Esto decimos que en Nicaragua es más complicado porque los mayangas con el mixquito, al lado están los criollos y el español, se parece un poquito más como lo que me cuentan de África. Pero colegas han venido a verme como que
sorprendidos o choqueados, ¿no? Chocados. Llegando decían, ay, y yo pensaba que era tontería lo que estaba diciendo, que no aplicaba esa, y puchica, ahora veo que ningún niño del pueblo, ninguno de mis sobrinos hablan la lengua de los padres, de esta lengua se está perdiendo. O sea, la conciencia es muy diferente. Y otra cosa que es muy distinta es el papel de muchas de estas lenguas locales en la escuela y el concepto de enseñanza en lengua materna, que más o menos correspondería a lo que se espera de la escuela bilingüe en contextos latinoamericanos, pero se llama otra cosa. Y al llamarse otra cosa, al llamarse enseñanza en lengua materna, entonces ya no se asocia con la revitalización, ¿no? Entonces sí, bueno, otro caso con respecto a la diferencia de conceptualización de la situación de las lenguas es el caso de China. Entonces, y la India sí, se parece bueno, al de África. Sí, definitivamente. Las cuatro, sí. Y fue impenetrable. Y China, hicimos la traducción de la encuesta al chino mandarín, lo mandamos, no sé qué, recibimos 0. Y bueno, en gran parte, si tú hablas con alguien en China, pues te dicen aquí no hay lenguas indígenas, aquí no hay indígenas. Entonces es un discurso muy distinto y bueno, pues hubiera habido que repensar la encuesta quizá, ¿no? Pero bueno, la idea quizá, no he dicho cuál era mi objetivo, ¿qué me provocó? Mi objetivo es provocar, ¿no? Que nos salgamos del caso del návajo y del mohawk y del hawaiano, que nos han enseñado mucho, nos han impulsado mucho, pero necesitamos ver otros casos y eso es lo que he intentado provocar aquí, ¿no? Sí. Perdón, creo que teníamos otra pregunta acá. Sí, mi pregunta era con respecto a las, digamos, identificaste necesidades que venían sobre todo en el ámbito escolar. No sé si podrías tal vez comentar cualitativamente algunos ejemplos, si alguien ahondaba un poco en esas necesidades escolares de maestros. Sí, mira, si quieres, pensé que para el conversatorio les podría enseñar toda la encuesta, para que vean todas las preguntas, y precisamente pensé que si queríamos ahondar podía abrir mi hoja de cálculo y ver algunas respuestas, ¿no? Entonces podemos hacer eso, claro. Sí, señora. Sí, por lo que he visto en Guatemala, casi. Siempre se ha dicho que las lenguas indígenas desde el tiempo de la colonia, la independencia de estos países, esas ya no iban a estar, pero están. Y cada vez la población es más numerosa. Lo que me he dado cuenta que la urbanización es la que desplaza, pero las áreas rurales en el campo se mantienen desde la niñez. En un pueblo específico, los que son hablantes de su lengua vernácula no han nacido en la ciudad o en la cabecera municipal, han nacido en las áreas rurales. Pero los que nacen en las ciudades ya no aprenden la lengua. Entonces también tenemos que fijarnos qué está pasando y trasladar lo que está pasando en el área rural para ponerlo en la ciudad. Porque ahí es donde está centrado el infarto. Sí. Afuera, ¿no? Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Y hay un artículo muy interesante, semi-reciente precisamente, que propone que la urbanización, la migración hacia zonas urbanas, pues es lo que es la siguiente gran herramienta de desplazamiento de lenguas, ¿no? En la encuesta intenté obtener datos sobre situaciones de migración. No lo logré de la manera como yo esperaba, ¿no? Entonces ese es un tema muy amplio a tratar, que presenta otros retos, ¿no? Porque de pronto una escuela quizá tiene hablantes de N número de lenguas y cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, sí, el tema del desplazamiento lingüístico dentro del contexto de migración hacia las urbes en particular es otro tema.
¿Y van a volver a abrir? ¿Van a continuar o...? Miren, no a nivel cuantitativo porque procesar los datos, Sí. pero